del día, es uno de los gremios más importantes del país. Nos referimos al de la construcción. Asume hace muy poquitos días Juan Armando Vicuña su presidencia. Es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, controladores de Radio Pauta. Por lo demás, lo tenemos con nosotros para hablar cómo está el sector. Juan Armando, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, gracias Juan por aceptar Armando, la invitación. bienvenido. Verónica, Gerardo, le saludamos. Muchas gracias, Gerardo y Verónica. Muchas gracias por haberme invitado por acá. Encantado. Juan Armando, cuando vemos muchas construcciones en la calle, muchas construcciones en desarrollo, uno dice el país, estamos bien. Así es. La cosa va bien. Ahora está pasando lo contrario y hemos tenido información, por ejemplo, de constructoras muy importantes que han quebrado, no han podido seguir con el desarrollo de sus tareas y contratos con el Estado. ¿Está en crisis el sector? A ver, yo diría que efectivamente la construcción es un termómetro muy claro del estado de la economía y como tú muy bien dices, yo no veo tantas grúas. Bueno, efectivamente hay menos grúas y se está poniendo difícil la situación. Yo creo que no es una situación, sistémica, pero sí creo que en el fondo hay ciertos lugares donde tenemos que empezar a apoyar a ciertas empresas para que justamente podamos seguir construyendo. Y creo que ahí son varios los actores que estamos involucrados en esto y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero creo que no, yo no le llamaría una crisis sistémica, para nada. Ahora, el foco tiene que estar puesto en la reactivación del sector, que duda cabe. ¿Dónde está la clave para eso? En el entendido que además se trata de un trabajo en conjunto donde el Estado tiene que jugar un rol también, y en eso uno podría tener un largo debate sobre certeza jurídica, sobre que sea un facilitador de la cancha para que el sector privado también juegue un rol. ¿Cómo empezar, cómo ser o dónde dar en la clave para que el sector pueda realmente reactivarse, Juan Armando? A ver, yo te diría que son varios los actores en este cuento, como te mencionaba anteriormente. Hoy día vemos una disposición muy buena de parte del gobierno, sobre todo del ministro Monte de Vivienda y también de Obras Públicas también, que el ministro también se ha portado muy bien. ¿Y en qué sentido? En el sentido de poner por delante los proyectos, ¿ya? ¿Y qué significa proyecto? Significa trabajo. El proyecto significa trabajo, significa reactivación, significa que en el fondo la gente va a poder llevar sustento a su casa. Y un solo dato, así como para darles, en el fondo, nosotros en la pandemia perdimos 400.000 empleos. El sector de la construcción da aproximadamente un 8 o un 9% del empleo total del país, ¿ya? Y en la pandemia nosotros perdimos más o menos 400.000 empleos. Eso ya se está revirtiendo, hemos ido mejorando los números, por lo tanto yo te diría que si bien estamos mejorando los números y eso indica que no estamos en una crisis, estamos mejorando la crisis con respecto a lo que veníamos viviendo. Y esos 400.000 empleos significa que en el fondo, un ejemplo, por cada 1.000 millones de pesos de dólares invertidos son alrededor de 40.000 empleos. Eso es mucha gente. Y efectivamente lo que estamos tratando de buscar es un acompañamiento por parte del ministerio y de los ministerios, y así lo hemos logrado. Y creo que estamos saliendo bastante fortalecidos con ese trabajo. Juan Armando, y en eso, por ejemplo, ¿lo sorprendió la decisión del gobierno del reajuste que se hizo en los contratos, en el entendido que hubo, qué duda cabe, un alza de materiales tremendo en la construcción, el cambio en las condiciones se modificaron absolutamente? Sí. Y en eso el Estado tomó conciencia, ¿lo sorprendió? No, porque es un tema que veníamos trabajando hace tiempo con el Estado, de hace varios años, que los contratos tienen que ser más flexibles. Si tú vas a Europa, vas a Estados Unidos, tú ves que los entes privados y públicos ponen delante el proyecto. Entonces lo que les interesa sacar adelante es el proyecto. Entonces, cuando cambian las condiciones de mercado, las condiciones de la economía, las variables se ajustan. Y se ajustan para ambos lados. Por lo tanto, es un win-win para todas las personas. Porque el relicitar una obra que ya está en construcción significa paralización de la obra, extensión de los plazos, y finalmente las obras salen 3 o 4 veces el valor inicial. Por lo tanto, un ajuste menor, eso va a implicar que todos vamos a ganar. El Estado va a gastar menos plata. Las personas que van a ser beneficiadas con ese proyecto también es muy relevante. O sea, la paralización de un CESFAM, la paralización de la construcción de un hospital, significa que
el daño es muy grande. El daño es muy grande. O sea, a quienes impacta esto es demasiado grande. Por lo tanto, la nueva forma de empezar a trabajar es justamente diciendo, oye, a ver, pongamos por delante el proyecto, saquémoslo adelante. Las condiciones aumentaron, no sé, el costo de construcción aumentó en un 30%, eso no aguanta ningún número, o sea, ningún contrato lo aguanta, porque los contratos en general tienen márgenes muy pequeñitos de construcción, estamos hablando de 3-4%, y mientras más grandes los proyectos, los márgenes son más chiquititos. Usted escucha a Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, hablando sobre la actualidad del sector, hoy por hoy, aquí en micrófono abierto. ¿Qué tanto ha bajado la demanda por vivienda? Lo digo porque, lo decíamos al comienzo, es sintomatológico ver mucha obra en construcción porque dice el país va bien. Lo mismo pasa probablemente con quien demanda una vivienda, un departamento. Querer comprarse una vivienda en Chile es un anhelo transversal. Para muchos es la única gran inversión que hacen, es decir, hasta el que menos sabe de inversión, ese es su gran bien, sí. Una vivienda. Llega viejo y lo que tiene no es una gran cuenta o acciones, es su casa. Todos queremos nuestra casa, sea primera o probablemente para algunos una segunda vivienda. ¿Qué tanto ha impactado eso se ha visto en el sector en los últimos meses? Sí, el sueño de la casa propia es un tema que dentro del anhelo de los chilenos está muy arraigado. Por lo tanto, nosotros hemos visto que hoy día las caídas en la venta inmobiliaria rondan alrededor del 40%, ¿ya? Eso para primera vivienda. Eso es para primera vivienda, sí. 40%. Sí, eso es harto, pero ahí también en el fondo tenemos un tema justamente lo mismo que le pasa a los contratos de construcción, que en el fondo tú tienes una inflación muy alta y por eso es tan importante controlar la inflación, porque la persona cuando compra o toma un crédito hipotecario viene asociado con un crédito con una tasa en UF. Por lo tanto, esa UF te va subiendo todos los meses y si en un año te sube un 13%, claro, te mata. Te mata 100%. Entonces, eso la gente, yo creo que, porque las tasas no están altas las tasas. Yo me acuerdo que mi primer crédito hipotecario lo tomé con una tasa del 9%. Y es así. Y eso no fue hace tanto tiempo atrás. Nos mal acostumbramos porque hace algunos años bajaron hasta cerca de un 2, estuvieron por ahí. Y de repente 1,8. Sí, claro. Y son tasas fantásticas. Pero ya no hay. Pero están en el 4, en el 4,5. O sea, no son tasas de loco. El problema es la inflación, ¿ya? Y también ahí tenemos unos partners que también es la otra pata de la mesa, que son los bancos. Los bancos también tienen que relajar bastante más sus políticas. Creo que los bancos tienen que poner de su parte para que en el fondo esta reactivación se genere. Como por ejemplo en otorgamiento de boletas de garantía. El Estado funciona con boletas de garantía. O sea, cuando tú te postulas a un proyecto de construcción, el Estado te exige boletas de garantía porque te vas a un anticipo. Entonces, los bancos que no están otorgando boletas de garantía, no están otorgando créditos a los compradores. Lo están otorgando, pero en condiciones bastante más duras. Es decir, los problemas que tenemos, por así decirlo, nosotros, los consumidores que queremos comprarnos un departamento, por así decirlo, y nos cuesta mucho en la banca, por lo que decía, la inflación está durísimo. Sí. Además, las exigencias que ponen son altísimas, no se llega porque piden mucho sueldo, sube muy rápido. También lo están viviendo las constructoras para que les pasen para respaldar y hacer obras. ¿Eso es lo que les pasa? Así es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos el mismo problema. Entonces, pero claro, los bancos tendrán su razón. ¿Ustedes han intentado entender esas razones? Porque se sobreprotegen probablemente de la situación económica. Yo creo que en el fondo, aquí es un poquito de la teoría del péndulo. En el fondo que el péndulo se nos fue para el otro lado, se están sobrereaccionando. Pero yo creo que de acuerdo... a medida que nosotros vamos trabajando con los bancos y les vamos mostrando que no toda la industria está complicada, sino en el fondo hay empresas que están muy bien, hay empresas que están bien y hay empresas que están más o menos. Entonces, que se pueda distinguir eso, que en el fondo hagan un distingo en las empresas que están un poquito más complicadas y también apoyarlos. En el fondo hay que estar apoyando a las empresas en momentos buenos y momentos malos. ¿Y el escenario país permite esas condiciones? Porque evidente, después de lo que pasó, estallido social, la convención, todo el gran problema era eso, el miedo, el temor. El inversionista en general es conservador, tiene miedo, no va a poner en riesgo su capital porque algo malo puede ocurrir. Todavía no tenemos ni siquiera formada la convención para una nueva constitución. ¿Usted invertiría?
Sí, obvio. Sí, en el fondo, a ver, las viviendas o los proyectos van a ver, la vivienda siempre a ver, la demanda se acumula siempre. Ya. O sea, la gente va siempre a querer comprar. ¿Cuándo? Ese es el problema. Y generando las buenas condiciones de ¿cómo se llama? De mercado, mejorando las condiciones de mercado, efectivamente vamos a poder comprar. Hay otro tema también que es muy relevante. Uno dice, chuta, pero hay tanta oferta. No hay tanta oferta. Y acordémonos que en Chile, en el último tiempo, ingresaron cerca de 1 millón de personas. Entonces, eso, o más incluso. Entonces, ese 1 millón de personas también requiere de vivienda. Hemos visto el aumento de los campamentos de forma brutal. Y eso también tenemos que abordar ese problema también, cómo solucionarlo. Ese es un buen punto al que quería entrar, Juan Armando. El déficit habitacional es enorme, además hay una población inmigrante que está requiriendo también de una solución. ¿Cómo resolver el problema ya no solo desde lo constructivo, sino que también por la disponibilidad de suelo? Porque también desde la Cámara hemos tratado, incluso aquí en la radio muchas veces, un tema que también resuena y que dice relación con hacerse cargo y responsable de una ciudad que sea más amable, y desde esa perspectiva construir con una lógica en el entendido de que no se puede seguir saturando determinados sectores con el afán de ir construyendo. Hay una mirada de la Cámara que es muy interesante desde esa perspectiva también. ¿Cómo hacerse cargo de ese fenómeno? También con esa mirada que tiene que ser sustentable, responsable, poniendo también en el eje la responsabilidad que tiene el Estado de hacerse cargo del déficit gigante que tiene. Sí, a ver, el construir ciudad es súper relevante, y como Cámara lo estamos abordando hace tiempo. Y no solamente el tema de construir edificios, porque el edificio es una cosa puntual que efectivamente que genera un impacto en una zona. Pero aquí tenemos zonas que dentro de Santiago. A ver, primero que nada quiero derribar el mito de que no hay terreno. Hay terreno. Lo que pasa es que no hay terrenos con condiciones para edificación, en altura o con densificaciones mayores. Tenemos cosas absurdas como algunas comunas en donde pasan 3 líneas de metro y la altura máxima son 2 pisos. Entonces tú haces una inversión pública muy fuerte, muy grande, para abastecer a un grupo de personas que son, no sé, 20.000 personas o menos. Entonces, esa inversión pública no debería estar, ¿cómo se llama? Debería estar, ¿cómo se llama? Sirviendo a 20.000 personas, debería estar sirviendo a 400.000 personas. Porque las líneas de metro hay un ciertos sectores que en el fondo van relativamente vacías. Las nuevas líneas que se están generando, todo eso tiene que generarse una planificación urbana adecuada para que justamente se vayan haciendo los proyectos a medida y con escalas más razonables. Pero hoy día tenemos municipios en donde dicen no queremos nada, no queremos que se construya aquí. Chuta, entonces, ¿cómo van ellos mismos a resolver el problema? Pero ellos son la voz de los vecinos. Probablemente el temor de los vecinos, ellos tratan de expresar, me refiero al temor de los vecinos. ¿Cuál es el problema para ustedes? Que el vecino no quiera, es típico eso, cuando uno llega a un lugar, no quiere que otro llegue al mismo lugar, pero uno sí llegó ahí, pasa un poco eso, es medio irónico. Pero ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿El cambio de reglas o el ajuste de las reglas al final de cuentas? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿La incerteza jurídica? No sé, ¿cuál es el problema? O sea, nosotros como Cámara y los socios de la Cámara lo que hacen es cumplir todas las normativas. A ti te dicen, mira, usted tiene que tener... Mira, cada proyecto, estamos hablando de alrededor de 400 permisos. 400 permisos para construir un proyecto. Ojo, 400 distintos. Porque no son complementarios. No, son 400 diferentes. Y con 50 ¿cómo se llama? Instituciones distintas. Por lo tanto, nos hemos vuelto burocráticos, muy burocráticos. Entonces, claramente, toda esta burocratización de los temas, ¿cómo se llama? Inhibe a los inversionistas a meterse en el área inmobiliaria. Pero volviendo a tu pregunta, el tema de que efectivamente cuando tú ya logras sacar esos 400 permisos, tú tienes todo tu set de permisos, echémoslo adelante, y de repente, oye, sé que paralización de obra. ¿Por qué? No, porque en realidad y se le ocurren unas cosas bastante imaginativas. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. O sea, que si estuviera antes, ustedes considerarían que sería mejor. Obvio, no, tiene que ser así. O sea, tú me tienes que decir, mira, con estas reglas del juego, tú tienes que ir a trabajar. ¿Ya? Mira, como por ejemplo... Se está cambiando la regla durante el partido. Cuando estás en la cancha te cambian las reglas. Mira, el caso más patente y como más emblemático del último tiempo es el proyecto de Plaza Gaña.
en donde se tenían todos los permisos, la gente ya estaba trabajando, había 1.500 trabajadores en esa obra. Y la empresa que hizo ahí hizo todo un trabajo con las comunidades que estaban alrededor del proyecto, les explicó el proyecto, los incluyó en el proyecto, y de repente salen con un reclamo por parte de la municipalidad, en donde no tiene ni pies ni cabeza y no está en ninguna regla o no está en ninguna normativa existente. Pero el daño que provoca eso es que justamente dicen, chuta, es que más no me meto al negocio inmobiliario y prefiero no invertir. Y eso finalmente, ¿qué es lo que pasa? Nos va a generar cada día más, más deterioro en la oferta de proyectos inmobiliarios y en la oferta de vivienda. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No solamente tenemos problemas de vivienda en los sectores bajos, o sea, de campamento. ¿Sí? Tenemos un problema grave en los sectores medios, porque en los sectores medios la asistencia del Estado no llega y de repente los bancos son tienen un ingreso muy bajo para los bancos. Quedan como en un limbo, no son lo suficientemente pobres porque, claro, no van a vivir a la calle, pero no son lo suficientemente, entre comillas, rico o autovalentes como para decir me lanzo con un crédito, me endeudo porque tienen un montón de otros compromisos financieros que resolver y en ese limbo quedan. Eso es súper grave porque se genera un tema que se llama el hacinamiento de la familia. Tenemos familias en donde está en la familia está el abuelo, el hijo y el abuelo, el padre y el hijo viviendo en la misma. O sea, es lo que uno conoce como que viven de allegados. Exactamente. Perfecto. Y eso es un flagelo. Están súper invisibilizados. Es muy invisibilizado y se vive en comunas de segmentos medios. Y en algunas ocasiones hemos detectado también segmentos altos. Pero para ellos hay oferta. O tampoco hay oferta. Es decir, ustedes no están construyendo. Hay oferta. Digo, como Cámara Chilena. No, hay oferta. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a decir, oye, en realidad tú no puedes construir acá, no puedes construir acá, ¿qué es lo que haces? Los proyectos se empiezan a hacer en lugares fuera de la comuna, más lejos, y la gente no está dispuesta a irse tan lejos. Es lo que pasa en la vivienda, en la vivienda pública. La oferta que hay en vivienda pública, de repente te mandan o a Lampa o te mandan a Tiltil, y la gente no quiere ir allá. O tiene un trabajo que está ya instalado. Tú decís, ¿cómo compatibilizo el trabajo con Juan Armando, para ir terminando, el 2023, sabemos viene recesión, usted decía son expresión sintomática de cómo va la economía, sea bien o sea mal. ¿Cómo ven ustedes el 2023 para el sector? ¿Va a ser nuevamente mover las grúas para? Yo creo que sí, pero a ver, como te digo, estamos en un trabajo muy fuerte con los ministerios, tanto de vivienda como de obras públicas, y creo que eso va a mitigar de cierta forma el frenazo que vamos a tener. Vamos a tener un frenazo de todas maneras, pero efectivamente creo que la alianza público-privada está funcionando. ¿Y está en grandes concesiones de obras públicas o se refiere a viviendas también? No, en viviendas básicas, por ejemplo. O sea, el ministro Monte realmente será jugado para sacar el plan de emergencia habitacional, que es el segmento más bajo, pero también tenemos que atender el segmento medio, como les comentaba. Y ahí nos falta un partner que se nos está quedando un poquito atrás, que son los bancos, que en el fondo tienen que flexibilizar más sus condiciones de crédito. Y que vayan viendo caso a caso. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante. No que la banca inmobiliaria o la banca de construcción hay que paralizarla, sino, oye, a ver, esta empresa, ¿cómo está? A ver, muestra los estados financieros, como lo hacen siempre. Pero hoy día, en el fondo, sacar ese estigma que en el fondo hay como un no a priori, ¿no? Claro, exactamente. Pero te digo, en el fondo, hoy día, los que tienen la palanca de reactivación del país es el Estado. Y eso es re importante. Y el Estado, los contratistas, necesitan apoyo de la banca. Bien, Juan Armando Vicuña, conversación con micrófono abierto de Radio Pauta, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Que sea un muy buen día y gracias por habernos venido a ver. Muchas gracias. Y que sea un buen año. Un buen año 2023. Sí, bueno, eso esperamos. Que esté muy bien.